Y a mí me gustaría en realidad que se presenten ustedes. Si te parece, Michelle, empezamos con vos, que nos cuentes cuál es tu formación y cómo de ahí llegaste a organizar uno de los festivales icónicos de... Vale, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación también, es un honor para mí. Mi nombre es Michel Matos, soy cubano. Mis estudios son en Historia y Filosofía. Estudié en la Universidad de La Habana. Nunca hice nada en el ámbito académico. Inmediatamente terminé mi universidad, yo y un grupo de amigos, a producir una pequeña fiesta en la playa, en una playa en las afueras de la ciudad. Esta fiesta después devino un festival, uno de los más importantes de Cuba, con asistencia tremendamente masiva, bandas nacionales y nacionales presentándose. Entonces, digamos que mi gestión devino más como un productor o un promotor cultural que como un académico, ¿no? Me sentí muy bien y muy realizado haciendo este tipo de trabajo hasta que las autoridades cubanas me lo censuraron y lo secuestraron, que son dos cosas que no solo censuraron, sino que se apropiaron del festival, le cambiaron el nombre, pero siguieron haciéndolo tal cual lo hacíamos nosotros, usando el mismo espacio, la misma logística, la misma convocatoria, la misma publicidad que nosotros hacíamos. Esto me hizo, digamos que cuestionarme mis posiciones, ¿no?, sociales en mi país, y me he dedicado desde entonces a el activismo cultural, pero básicamente el activismo por los derechos humanos, por la libertad de expresión y cualquier cosa que tenga semejanza, ¿no? Muy en síntesis, esa sería mi biografía. Gracias, Michelle. Y Félix, ¿cuál fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste al Festival Nuevas Bandas? Bueno, como técnicamente yo soy el más antiguo de este encuentro, hacer una síntesis es muy complicada porque son muchos años. Pero digamos que hay algo parecido con Michelle. Michelle, un gran abrazo desde acá, desde Caracas. Gracias, Félix, igual para usted. Y siempre solidario con tu actividad. Mira, igual que soy egresado social. Y después hice un estudio, posgrado en psicología y esas cosas raras de herencia cultural. Pero finalmente llegué al campo de la cultura y empecé a trabajar en la burocracia del Estado. Estamos hablando de los años 80 aproximadamente. Y pasé mi buena experiencia de por lo menos unos 10 años de trabajar en la burocracia de la estructura estatal. Y después de esos 10 años aproximados, dije, no, yo no sigo con esto y ya no me gusta la estructura, la forma de hacer las cosas, y me abrí a crear, digamos, un organismo independiente, que fue la Fundación Nuevas Bandas. A partir de la Fundación Nuevas Bandas se crea el Festival Nuevas Bandas en el año 91. Este año ya estamos llegando a los 30 años de actividad. Y bueno, y no ha sido solamente el festival, de ahí han salido muchas otras actividades que sería muy largo contarlas. Prefiero quedarme con la experiencia de estos 30 años de hacer de manera constante y contracorriente el festival. Gracias. Y sí, para que la audiencia entienda, Michelle, ¿qué significó el festival para el ambiente cultural de Cuba? Digo, si nos situás en la época y cómo lograste sostener ese festival, esa masividad y qué impacto tuvo, sobre todo en tu generación, me imagino. Bueno, el festival comenzó en el año 1998. Yo era bastante joven, tenía 18 años, y por principio la intención era hacer una fiesta en la playa para amigos, que durara 2-3 días continuos, ¿no? Lo quisimos comenzar con una música que empezaba a ingresar a Cuba en ese momento, que era la música electrónica. Y, y para nosotros, bueno, esto tenía como un doble objetivo, tanto promocionar un nuevo género que entraba a Cuba, como nosotros mismos divertirnos, tener un espacio de esparcimiento. En el año 98, Cuba, hacía muy poco, salía de un proceso que llamaron periodo especial, que era un proceso de carencias totales, donde el comunismo soviético había caído en el 91 completamente, Cuba había dejado de tener subsidios, y entonces la carencia económica era terrible en todo sentido. Hoy lo sigue siendo, pero en aquel momento era verdaderamente dramática. Entonces no habían espacios para las juventudes, espacios de divertimento, y los pocos que habían construidos para turistas tenían un costo excesivamente alto para la juventud convencional.
Entonces nosotros nos propusimos como crear un espacio que fuera gratuito, abierto, que promocionara además un tipo de música novedosa, que además como proceso de absorción por la juventud cubana fue complejo. La mayoría de los seguidores de esta música venían del mundo del rock, eran rockeros o eran del mundo del hip hop, ¿no? Y poco a poco se fueron, digamos, educando en esta nueva tendencia, asimilándola y gustándola. Ahora, nosotros como comenzamos muy pequeños, nuestro público inicial era unas 200 personas. En el año 2004 tuvimos contacto con un festival serbio muy importante en la región, Exit Festival, y este festival comenzó a patrocinarnos, es decir, a patrocinarnos en cuestión financiera, nos ayudaba a financiar nuestro espacio para que creciera, pero también nos daba el entrenamiento de cómo ganar una empresa cultural, ¿no? De cómo una empresa fuera rentable. Claro, en Cuba decir empresa y decir rentable son términos muy complejos, ¿no? Porque no es funcional para nada. Pero sí aprendimos de los mecanismos que podían hacerlo crecer, que podían hacer que eso se viera y se proyectase como una empresa a gran escala, y no fue muy bien, no fue muy bien. Llegamos a construir un festival con 7 escenarios, 7 stage, tenía una media de público de 25.000, 30.000 personas, en Cuba eso es un récord, pasaban unas 300 bandas más o menos, venían algunas internacionales, tuvimos una rapera venezolana, Gabilonia, por cierto, como un dato interesante, que también participó como en 2 ediciones. Y bueno, esto presentó un legado para toda una generación juvenil cubana. Primero porque era gratuito y eso la gente lo agradecía mucho, ¿no? No era un espacio al que iba a ir y pagar. Segundo, era un espacio muy bonito, una playa despejada, ¿no? Un ambiente muy bonito también. Y además había una oferta cultural tremendamente impactante. Había todo tipo de géneros, desde el rock, el pop, la música electrónica, el hip hop, había performance, había cine también, un stage exactamente para cine. Entonces esto marcó a toda una generación. Yo recuerdo anécdotas de muchachos que decían que ahorraban todo el primer semestre del año para ir en verano a ese festival, ¿no? Estaba como a 90 kilómetros de la ciudad. Y para mí en lo personal, bueno, ha sido una gran experiencia y al mismo tiempo una gran frustración, porque fueron 13 años construyendo esa empresa y de un día para otro, de unas semanas para otras, nos las arrebataron usando mecanismos policiales, ¿no? Entonces, como mismo puedo decir que fue una experiencia tremenda, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, fue también una gran frustración que durante un periodo de tiempo me deprimió mucho, ¿no? Sí. Gracias, Michelle. Y Félix, ¿qué impacto tuvo Nuevas Bandas en la cultura venezolana? Félix. No perdimos a Félix. Bueno, hablar yo del impacto no sería como egocéntricamente, pero no sé si ya ellos me están escuchando a mí. ¿Se escucha? Sí. Yo escucho, sí. Ok, entonces continúo. No, te decía que hablar sobre el impacto. El festival surge en 91 y es básicamente cierta obsesión que teníamos un grupo de personas de registrar lo que estaba pasando a nivel musical en ese momento y además de lo musical, lo social, cultural que rodea el fenómeno musical. Así como Michelle habla que a finales de los 90 a Cuba estaba llegando toda la onda electrónica, en Venezuela a finales de los 80, digamos, había un eco de lo que había sido el post-punk, el punk y el post-punk. Y había una movida del sector juvenil que se acercaba a ese tipo de música, dando con los parámetros del viejo rock, del metal y del rock progresivo. Entonces venía con una nueva propuesta. Eran chamos, como decimos en Venezuela, jóvenes de poca edad, con poca formación musical, pero con una energía incontenible y además con cierta postura política sobre las cosas que estaban pasando. Y a partir de ese fenómeno que se estaba dando a finales de los 80, nosotros empezamos a estructurar una muestra de agrupaciones. Esa era la idea. Y los primeros 3, 4 años fue demostrar eso, qué estaba pasando, cuáles eran los grupos, cuáles eran los más llamativos, y empezamos con teatros de 300, 400 personas. Ese era un poco el plan inicial. A los 4 años nos dimos cuenta que la movida se mantenía y que crecía. Había mayor público, había también mayor presencia de agrupaciones musicales y saltamos a otro nivel, como que, bueno, ¿qué pasa si tratamos
no lo paguemos nosotros de nuestros bolsillos, que era básicamente lo que hacíamos, sino que recurrimos a la empresa privada, a ver de qué manera pueden haber patrocinios, ayuda, y efectivamente funcionó. A partir del año 94-95, algunas marcas de distintos empezaron a optar por el proyecto. Y es progresivo, porque había mayor asistencia de público, ya no eran 1 o 2 días de festival, sino que hacíamos una semana completa en un teatro de aproximadamente 600 personas, todos los días, de lunes a domingo. Incluso empezamos a hacer actividades en la calle también. Así fue creciendo, y yo diría que ya para finales, cuando Michelle estaba comenzando, ya por finales de los 90, ya nosotros teníamos 10 años de experiencia y salamos a espacios mucho más grandes. Y ahí yo creo que el festival comenzó a competir con otras actividades culturales de la ciudad como un fenómeno importante, y se tomaba en cuenta. O sea, los grupos que salían de allí, de ese festival, ya eran referencia un poco para la cultura nacional. Bueno, y así hemos seguido realizando muchas actividades. En la actualidad ha sido una actividad continua, y lo más importante de mi perspectiva, experiencia, actividades, grupos, música, y ya podíamos hablar, comenzando el nuevo siglo, de una movida. O sea, algo ya estaba pasando a nivel del campo del pop rock, que es muy amplio. Eso va desde el ska, el rock, no sé, el hip, y progresivamente se ha ido sumando también la música urbana. En fin, que al comenzar el siglo ya la fundación tenía como que varias mesas donde trabajar. Estaba el Festival Nuevas Bandas, pero teníamos actividades en los colegios, los intercolegiales, actividades en las universidades, que eran los alma mater. Empezamos a editar libros, discos, nos conectamos con una movida regional iberoamericana, que era el Festival Roqueñeñe. Entonces traíamos grupos de Latinoamérica, España, y nosotros girábamos con ellos. Estuvimos en Argentina, en Colombia, en México, etc. Entonces, bueno, ya a estas alturas del partido, digamos que tenemos cierta estructura organizativa. Estructura organizativa y proyectos que, bueno, se han visto muy duramente golpeados durante los últimos años debido a todo esto que vamos a hablar hoy, a una visión de pensamiento único, a una visión autoritaria, a una visión de querer tener el control de todo, y si no estás de acuerdo, estás excluido. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Bueno, de hecho, mi pregunta era, las dos hablaron de una especie de energía, ¿no? Nació un poco del deseo de cada uno personal o de una obsesión, y se convirtió en voz de una generación, tanto en Cuba la música electrónica como para vos, Félix, la música en general, las manifestaciones emergentes, además finales de la década de los 80, Venezuela volvía también a tener mucha actividad. ¿Qué pasa con esa energía incontenible hoy en día? Digo, ¿hay espacios para este tipo de festivales? ¿Qué hacen los jóvenes cubanos o los jóvenes venezolanos con esa energía? ¿La sienten? ¿La tienen? ¿La pueden manifestar? Félix o Michelle, el que quiera. Ok, ¿hablo yo? Ok. Dale. Bueno, disculpa que te interrumpa, lo que pasó fue que la señal se cayó y no escuché la pregunta. Ok, la vuelvo a decir. Okay. Los dos hablaron de deseos o de obsesiones que los llevaron a estos festivales, y de una demanda de la generación de los jóvenes, tanto en Venezuela como en Cuba. La pregunta es, ¿esta energía incontenible, como decía Michelle, hoy está? ¿La sienten los jóvenes venezolanos, los jóvenes cubanos? ¿Tienen cómo manifestarla? ¿Hay espacios? La primera pregunta sería, ¿se pueden conectar con esa energía? ¿Hay espacio en la vida cotidiana para poder conectarte con esta energía incontenible que ustedes dieron salida a través de los festivales? Michelle. Sí, muchas gracias. Bueno, hoy es un momento muy complejo para Cuba por dos razones que se conjugan. Uno es evidentemente la pandemia que azota el mundo, entonces hay muchas restricciones en ese sentido, pero otra es la crisis económica, que es como si fuese eterna, nunca se acaba, tiene picos de altas y bajas, pero persiste en el tiempo, ¿no? Y acompañando todo esto hay un tercer elemento, que es la represión. Las autoridades cubanas tienen la formación, ¿no? la proyección
de una constante represión hacia la ciudadanía en casi cualquiera de las manifestaciones. Entonces, digamos que como aquel festival de magnitud que nosotros hicimos hace mucho tiempo, después de terminado este, yo no veo un espacio similar donde se vierta la energía juvenil. Hay microespacios, sí, no en este instante porque, repito, hay un conjunto de restricciones, pero hay microespacios, pequeñas fiestas o pequeños clubs o lugares muy turísticos con altos precios, ¿no? Donde se presentan, digamos, bandas de calidad de buen formato, donde hay un ambiente rico, los jóvenes pueden bailar, divertirse, pero nunca algo donde tú puedas vertir una energía total, un espacio de libertad, tanto de libertad física corporal como de libertad creativa o de absorción, o donde tú escuches letras abiertas, ¿no? Que no estén previamente censuradas. Eso no existe, ¿no? También en Cuba los jóvenes como generación son un cuerpo muy constantemente reprimido, son un cuerpo constantemente vigilado por los órganos de seguridad, porque históricamente han sido la generación que han podido promover cambios, ¿no? Hoy mucha de esa energía se manifiesta en las redes sociales con las cosas más locas. En Cuba hay internet de muy mala calidad y, como les dije al principio, está muy regulado por los órganos de seguridad, puede ser cortado en cualquier momento, ¿no? Pero ahí los jóvenes vierten sus microespacios de creatividad o de información, ¿no? Básicamente. Pero no hay nada realmente en la sociedad ahora mismo que sea de una masividad o de una libertad que trascienda, que te deje un impacto emotivo, psicológico. No hay nada de eso y es muy triste, no solo por el momento de la pandemia, sino por la manera de construir Cuba, ¿no? Cuando hay un evento cultural, el gobierno regula a los artistas, les pide sus letras, si hay alguna que no es de su conveniencia o hay algún tipo de banda que entienden que no es conveniente, no le permiten la presentación. Creo que hace poco ustedes estuvieron con Gorky Ávila, de Porno para Ricardo, una banda de rock, de punk, y por ejemplo, él ha sido una de las bandas de rock más censurados en Cuba a niveles extremos, incluso con prisión, que es una cosa muy dramática y muy fuerte, pero no son los únicos. El mundo del hip hop también ha sido tremendamente censurado, porque sus letras tienden a ser críticas, ¿no? Con la realidad, con la sociedad. Entonces son muy seguidos, muy perseguidos, muy controlados y muy censurados. Y así le pasa a la juventud en general. Tú, por ejemplo, hace unos años le gustaba reunirse en unos parques públicos y pasaban toda la noche ahí haciendo tertulias, hablando, ponían música en pequeñas bocinas, y esto fuertemente perseguidos, iban, arrestaban jóvenes o los expulsaban de ese parque, ellos se movían a otro lugar. Era uno de los parques más céntricos de la ciudad, el Parque de G le llaman. Y el espacio, por ejemplo, desapareció completamente por esa constante represión policial. Entonces, en ese sentido, no hay nichos donde escapar, ¿no? No hay lugares donde tú te puedas refugiar y encontrar un mundo de libertad. Cuba representa el totalitarismo más absoluto, quizás con un tipo de relajación caribeña, pero un totalitarismo absoluto. Y es, por cierto, Félix hace un instante estaba hablando de eso, es lo que ha exportado a los países, como ellos les llaman, amigos o hermanos, que son Venezuela, que son Nicaragua, que era hasta hace muy poco Bolivia, ¿no? Es una visión de control total de todos los aspectos de la sociedad. No importa, tú podrías pensar que la música es un hecho menor en una sociedad, que una fiesta de jóvenes es un hecho intrascendente. Todo esto es controlado por las autoridades. Entonces deja en total ahogo, en total asfixia a todas las generaciones, ¿no? La mayor esperanza de la juventud cubana hoy es emigrar. Y esto lo sé muy claro porque dialogo con muchos sectores, he hecho encuestas, digamos, encuestas muy, no profesionales, pero sí para tener como información que quiere la juventud. Y la mayoría quiere emigrar. Eso es muy triste para el futuro de una nación, ¿no? Muy triste. Y bueno, la situación realmente propicia eso, no se puede decir otra cosa. Gracias, Michelle. Y Félix, la juventud venezolana, ¿qué hace con su energía incontenible? Fíjate, se acerca mucho al análisis que hace Michelle. Digamos que elementos más, elementos menos, se repite lo que está planteando Michelle. Claro, analizarlo, el aquí y el ahora está complicado porque el aquí y el ahora está atravesado por la pandemia. Entonces es una situación muy particular. Pero si tratamos de abrir el foco y pensar en lo que ha sido en los últimos años, donde se ha concentrado lo que tú llamas esa energía juvenil, yo creo que se ha venido desarrollando lenta, progresiva y sistemáticamente
y pido disculpas a los amigos cubanos, el modelo cubano. O sea, de manera progresiva, es una opinión muy personal, yo creo que la asesoría de los especialistas cubanos ha sido muy efectiva. Yo me atrevería a decir que ha sido eficiente, porque poco a poco se ha ido estableciendo un sistema y nosotros en estos 20 años no nos dimos cuenta. Partíamos del criterio que era como difícil que Venezuela llegase a un nivel de control social como el existente en Cuba. Ojo, abro paréntesis, yo he ido muchas veces a Cuba. Cuando hablo de Cuba hablo con un poquito de conocimiento, no tanto como Michelle que vive allá y vive de la represión directamente, pero he estado unas cuantas veces en Cuba y sé a lo que me refiero. Y Venezuela poco a poco fue adquiriendo ese mecanismo. Eso iba desde una fase, voy a tratar de hacer una síntesis muy apretada de estos 20 años, pero todo comienza con un discurso muy, muy democrático o pseudo democrático de que todo era posible, todos teníamos el espacio para compartir, se iban a respetar todas las tendencias, todo podía, y sonaba bonito, eso está bien, vamos como bien encaminados. Poco a poco ese populismo se fue convirtiendo en una especie de populismo sectario, donde se reconocían algunas partes y otras partes no se reconocían. Ese populismo sectario también siguió avanzando y entonces empezaron los puntos de censura, empezaron los puntos de control y sobre todo empezó la represión. Esto nos llevaría a analizar de verdad 20 años de gestión, cómo progresivamente pasamos de una democracia con todas las limitantes y fallas que tiene una democracia, vamos a llamarla tradicionalmente burguesa, con todos sus elementos, pero finalmente había áreas de respiro, habían áreas de confrontación en el buen sentido de la palabra, de discusión, de diálogo, de buscar alternativas. Bueno, ese panorama democrático fue variando y cada vez fue más autoritario. Y yo diría que los últimos 5 años ha sido como que lo más duro. Es cuando el gobierno revolucionario trata de imponer ya definitivamente su línea de acción. Ahora, ¿cómo se refleja todo eso en la cultura? Bueno, fácil, se ha ido quebrando, desmantelando toda la estructura cultural. Había un sistema de museos, ese sistema de museos progresivamente se fue desmoronando, se quitaban a los líderes naturales, había un control presupuestario muy rígido, todas las exposiciones tenían que tener una conexión ideológica con el nuevo hombre, con la necesidad del cambio de la sociedad, los pobres al poder, bla, 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 pero finalmente era que todo entrara por una especie de canal ideológico único. Entonces se fueron desmantelando todos los sistemas. Ahorita hablar de, no sé, un sistema de casas culturales en los barrios que en algún momento se existían, ya eso no existe. Y todo se fue como que concentrando en los mecanismos de control del Estado. Todo lo que han venido desarrollando en los barrios del gobierno y en algunos otros sectores. En definitiva, se aplasta la institucionalidad, desaparece la gestión cultural. Ya el Ministerio de Cultura acá es un parapeto. No hay actividad, no hay acciones. Y por otro lado comienza el clientelismo. Ah, bueno, si tú quieres hacer una actividad, nosotros te podemos ayudar. Pero esa ayuda implica que finalmente quedas en las manos del gobierno. Y entonces esa gestión muy local, muy específica, va a depender de todo lo que se diga arriba. Eso ha venido desarrollándose así. En el área nuestra, que es el área del pop, del rock, también de la electrónica, también del hip hop, el gobierno muy inteligentemente, cuando arrancó todo este proceso, Michelle, ¿estás allí? No te veo, ojalá que estés Sí, estoy aquí. Ah, ok. Michelle, fíjate, cuando todo esto arrancó, ciertos sectores cercanos al gobierno, vinculados a la cultura, vieron esto como una verdadera revolución. Y hasta algunos intelectuales, alguna gente de avanzada, incluso en la parte musical, parte del movimiento punk, que generalmente son los más contestatarios, los que reaccionan más rápidamente ante las injusticias, y hasta ciertos sectores también del metal, se arrimaron a la tendencia gubernamental, pero sencillamente fueron domesticados. Los que entendieron lo que estaban pasando se retiraron y se convirtieron en oposición.
pero una pequeña parte se quedó incrustada en la estructura del Estado, y entonces personajes que eran súper rebeldes, contestatarios, punk, ahora eran ministros, eran asesores de ministros, y llevaban la política del gobierno. Y lo que hicieron fue estructurar un nuevo dominio en la parte cultural. Progresivamente esto fue como que adormeciendo ciertos sectores, o por lo menos dividiéndolos, que ya eso es un gran trabajo. Generar división entre nosotros es un gran trabajo que ha hecho el gobierno. Nosotros peleamos entre nosotros mismos y no contra el gobierno, por decir algo. Entonces, en eso han sido muy, muy inteligentes. A esta altura, hay factores colaterales muy importantes que siguen afectando. El económico, sobrevivir en Caracas es casi un imposible. Y hablo de Caracas, que es el centro. Si nos vamos a las provincias, ni les cuento. O sea, realmente sobrevivir es una tarea heroica, por decir lo mínimo. Cerca de 4 millones, 5 millones de personas se han ido del país. Lo que implica que de esas 5 millones de personas, un altísimo porcentaje era el público nuestro. Era la gente que estaba vinculada a nuestras actividades. Entonces bajó considerablemente ese bloque poblacional con el cual nosotros trabajábamos. Y si nos vamos a la parte creativa, el músico, el ingeniero de sonido, el que hacía la escenografía, etcétera, también se fueron. Entonces nosotros ahorita estamos muy golpeados por público, pero también por los trabajadores del sector. Todo eso nos hace un universo muy, muy complicado. ¿Qué está sucediendo? Que estamos en las catacumbas, cual cristianos en Roma. O sea, estamos, por lo menos el caso nuestro, hablo de la fundación, hemos tenido que regresar a las catacumbas y empezar a construir desde casi cero, nuevamente. Lo cual no nos da miedo, lo cual hasta cierta manera nos gusta, estamos regresando a nuestras raíces, a seguir luchando, y estamos en ese trabajo de nuevamente generar un tejido social alrededor de la gestión cultural. Ojo, siempre existirán las tribus urbanas, siempre existirán los punk, los que les gusta el reggae, los que les gusta la electrónica, los que les gusta el indie, y esa gente está allí. Con esa gente estamos trabajando y seguimos adelante. Nosotros tenemos programados los festivales de este año y unas cuantas cosas más. Pero bueno, esto es de manera muy comprimida para que lo tengan allí. Gracias, Félix. Solo se escuchaba y la otra vez hablando con Luis Manuel Otero Alcántara, que Juan Michel lo conoce, que es un artista visual cubano, también del movimiento San Isidro, él me decía algo así como nos quitaron el poder de transformación. Y ¿no? El poder, la capacidad de poder transformar las cosas, ni siquiera la realidad política, el poder de transformar. Y a la vez también la semana pasada en nuestro encuentro con Gorky y Ciro de Porno para Ricardo, tenían como dos visiones contrarias con respecto a cómo salir de las divisiones internas en Cuba y demás, que tiene que ver con esto, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Félix, en el análisis sobre el populismo sectario y cómo va construyendo de a poco. Así que en algún punto es, ¿cómo creen ustedes que desde sus lugares pueden ayudar, y en todo caso, cómo podemos también nosotros desde afuera ayudar a reconstruir ese poder de transformación, que para mí sí es fundamental, y también para desarmar esta lógica sectaria que el castrismo sabe muy bien, ha impuesto en Cuba y ha exportado con éxito, sobre todo a las élites culturales e intelectuales de América Latina, porque Argentina no es Venezuela, pero si uno entra a la Facultad de Ciencias Sociales donde yo trabajo, hay mucho blanco y negro, y Cuba, Estados Unidos, y binarismos de ese estilo. Así que la pregunta es esta, nosotros desde nuestros lugares, ustedes desde allá, nosotros desde acá, ¿qué podemos hacer para recuperar ese poder de transformación, ¿no? Y no pensar solo en los aeropuertos internacionales de sus ciudades. Michel, ¿querés empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, yo comenzaría diciendo, yendo un poco a los inicios, primero cuando yo nací el estado de cosas ya estaba más que solidificado, ¿no? Yo nací en el año 80 y ya la revolución socialista estaba de sobra solidificada. Tengo que decir que esto es un modelo aprendido del mundo soviético,
perfeccionamiento que hizo Marx, Stalin, Trotsky cuando hicieron la Revolución Soviética, que es un modelo exportable. Y eso ha sido uno de los pilares de la política exterior cubana. Exportar este modelo principalmente a Latinoamérica, que es su área fundamental de influencias. En este caso con Venezuela es obvio que lo logró completamente. Pero no solo ha exportado un modelo en cuanto a construcción de Estado, sino ha exportado una narrativa maniquea, como tú decías hace un instante, que dice nosotros somos los buenos, el imperialismo del norte son los malos. También implica que ellos, es decir, el gobierno, son la patria. No son un gobierno o un Estado, sino se han apropiado del concepto patria. Ellos representan la patria, representan las raíces de la nación. De hecho, las luchas del comunismo y del castrismo empezaron allá en el siglo pasado, cuando Cuba empezó los procesos de independencia de la colonia. Es decir, como toda una narrativa histórica, donde el final de la historia es justamente la llegada de la Revolución Cubana al poder. Se apropiaron de una narrativa que han exportado. Y los mayores receptores de esta narrativa, no sé si esto va a ser un poco polémico que lo diga, pero creo que es importante, ha sido la izquierda internacional. La izquierda ha sido muy cómplice de esto. La izquierda tiene todas las razones perfectamente legítimas para ser izquierda, para tener una serie de luchas como tal, pero no puedes tener una lucha hablando de derechos, hablando de igualdades, hablando de derechos humanos y obviar que en Cuba o ahora mismo en Venezuela se violentan absolutamente todos los derechos humanos. Ahora mismo, si ves, por ejemplo, las protestas raciales en Estados Unidos, esta organización, Las Vidas Negras Importan, se han identificado como marxistas, llevan pancartas de Che Guevara. Entonces, para mí, primero, esto es un gran conflicto. Y yo entiendo lo que ellos están desarrollando, un conflicto racial que es injusto, que es discriminatorio, que lleva muchísimos años en la construcción sistémica de esa sociedad, pero yo me conflictúo muchísimo cuando estas personas tienen una identificación marxista, cuando estas personas o muchas de estas personas ven en el gobierno cubano un paradigma, un estado paradigmático al que quisieran aspirar. Esto me asusta y me sobresalta. Y si tú me preguntas cómo sería una de las vías para poder ayudar, intentar transformar esa narrativa de la izquierda, sin que esto sea dramático, sin que esto sea un conflicto, pero que entiendan que hay una narrativa falseada y que no se puede justificar la lucha por derechos en un lugar, y Cuba ha quedado como la meca de la izquierda, como el centro paradigmático de la izquierda, donde se pueden violentar todos los derechos humanos de la ciudadanía, y no hay ningún problema en aras de una ideología idealista. Esto es muy doloroso para personas como yo, que ven luchas en otros lugares. Yo he viajado en algunos países de América Latina con Cadal, he estado en Argentina, también en Chile, y he visto unos movimientos de izquierda muy poderosos que se identifican con todo lo que son las líneas progresistas, el feminismo, el racismo, las comunidades LGTBI, pero todas concuerdan en un punto que a mí me asusta, que es la izquierda promarxista, la izquierda que avala el comunismo cubano, sin entender que las injusticias aquí son tremendamente dramáticas, y no solo dramáticas en un sentido moral o en un sentido ético del dramatismo, sino que es un sistema que exporta su visión de Estado, exporta su visión de cómo construir un Estado que monopolice todas las áreas de la sociedad. Esto es tremendamente peligroso. Yo recuerdo cuando empezó el proceso venezolano, yo vi la creación de Chávez, era muy joven, pero estaba en la universidad cuando Chávez dio una conferencia en el aula magna de la universidad con Fidel Castro, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente todo aquel proceso y recuerdo que mucha gente decía, no, Venezuela nunca va a llegar a ser como Cuba, no es posible porque tenemos una democracia sólida, tenemos instituciones logradas, y hoy Venezuela es como Cuba, siendo un país tan rico, uno de los más petroleros del mundo, tiene tantas o más carencias, o tantas como las que puede haber en Cuba. Y esto me sobresalta después de 20 años, ¿no? Es muy dramático. Es decir, este modelo se puede implementar en cualquier país, Colombia, México, en cualquier país que permita que entren este tipo de procesos ideológicos, este tipo de procesos de asistencia, como le llamarían aquí en Cuba, que empiezan por unos asesores deportivos, asesores médicos y terminan por asesores de seguridad. Que por cierto, el tema de seguridad o seguridad del Estado es uno de los brazos más importantes que Cuba usa para manejar su política interior y su política exterior. Es una de sus fuerzas fundamentales, una disciplina aprendida también del mundo soviético, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, una de las maneras, creo, de apoyar este cambio, por una vía lenta, pero de apoyar esta transformación mental, sería teniendo un diálogo con las izquierdas, con los diferentes movimientos de izquierda, que abran los ojos a una realidad. Están muy bien todas sus luchas y pueden perfectamente tener el derecho de identificarse con la tendencia que ellos quieran. Esto es legítimo y es democrático. Pero cerrar los ojos a una realidad que ocurre en Cuba, que ocurre en Venezuela y de la que Cuba además es protagónica porque es quien lo exporta,
cerrar los ojos a esto es casi un pecado, ¿no? Y diría que abrirle los ojos, que dialogar sobre este tema, que entiendan que las cosas no son negras y blancas, que no son maniqueas, que las cosas tienen muchos matices y que aquí necesariamente no es el paraíso. Creo que sería un objetivo muy importante, me atrevería a decir. Gracias, Michelle. Sí, vos hablabas y yo pensaba en el Día del Orgullo Gay en Buenos Aires y las banderas del orgullo gay con la cara del Che Guevara, y yo no puedo dejar de pensar la contradicción. Y esto es tremendo, esto es tremendo porque aquí en los primeros años de la revolución a los homosexuales se llevaban a campos de trabajo, es decir, a unas especies de campos de concentración, ¿no? Entonces me sorprende cómo se puede asumir que ese tipo de ídolos representan ese tipo de movimientos, ¿no? Para mí es y basta con leer el diario del Che, digo, si uno quiere, claro, simplemente léelo, porque el Che, si era algo, era muy honesto con su homofobia y la dejó por escrito sin ningún prurito. Estamos totalmente de acuerdo, bueno, es una charla que siempre tenemos con Diana sobre las izquierdas, no solo latinoamericanas, sino europeas. En el proyecto que también. nosotros discutimos también con la idea de las izquierdas europeas y esta ambivalencia con Cuba. Así que sí, nosotros también apostamos a ese cambio de narrativa, y últimamente nos pasa que por ahí, desde el proyecto que nosotros tenemos de Free Music Cadal, hablamos con artistas de todo tipo, y después personalmente voy y los invito a estas charlas para decir, bueno, la libertad de expresión artística se defiende acá, en Cuba, en Venezuela, en Chile contra Piñera, en Brasil contra Bolsonaro, contra cualquier estado, ¿no? Y lo difícil que es, de hecho, bueno, me pasa que hay instituciones que no responden por quiénes somos, porque asumen eso, ¿no? Hay que elegir bandos, y eso ya lo tenemos heredado desde el siglo XIX, pero sí, creo que la transformación de las narrativas es necesario, y esto es parte de eso. Félix, ¿vos cómo pensás que podemos, desde nuestros lugares, desde el tuyo, de alguien con mucha experiencia, o del nuestro, aportar a recuperar el poder de transformación? Fíjate, yo voy a ir de lo muy general a lo súper particular, comenzando por todo lo que habló Michelle, que me parece súper acertado. Contradictoriamente podría pensarse, yo soy un hombre de izquierda, yo tengo formación marxista, más aún una profunda formación marxista, que me cuesta mucho quitármela. Eso es una lucha constante, como es constante la lucha por la democracia. No es de un día, o sea, la democracia se tiene que pelear todos los días. Entonces, cuando entramos en el campo de lo ideológico, en el campo del marxismo, del leninismo, del estalinismo, del maoísmo y todos los sismos que nos podamos imaginar, yo me considero todavía un hombre de izquierda, partiendo de un principio que maneja sobre todo muy bien Michelle, porque se lo han haber inculcado en la sangre, que es el materialismo histórico y la dialéctica y todas esas cosas. Y yo creo que si el marxismo nos enseña algo, es sobre el cambio, la lucha de contrario y lo dinámico que es la historia. No podemos seguir manejándonos con los parámetros de Trotsky asesinando rusos, o no sé, de la Alemania casi que fascista. Entonces, yo creo que hay elementos de la izquierda que se conservan, que deben ser además profundizados, analizados, siempre desde una perspectiva democrática y de defensa de los derechos humanos. Aclarado ese punto, para ello estar en paz conmigo, continúo. Y es lo siguiente, yo no voy a hablar ahora entro en lo particular, de lo general ideológico, sino voy a ir a lo particular. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo la experiencia de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Venezuela podría ayudar? Y es lo siguiente, me voy a tomar el permiso de hablar en primera persona. Esto es horrible, pero voy a hablar en primera persona. La primera vez que yo fui a Cuba, estoy hablando del año principios de los 70. Yo era un ferviente enamorado de la Revolución Cubana, como éramos todos en los años 60 y en los años 70. O sea, Fidel era Dios, pues. O sea, no había otro, Fidel era. Yo voy a Cuba y sí, me gustó el asunto. Estamos en el año 71, 72, 73. Se veía algo interesante, pero había un no sé qué que no me terminaba de gustar. Pasaron los años y yo regreso a Cuba. Regreso a Cuba a principios de los 90.
o a finales de los 80, y me tomo una libertad. Un amigo venezolano me dice, mira, yo tengo familia en Cuba, ¿tú le puedes llevar estos dólares? Y yo decía, no, ¿cómo yo voy a contribuir con la contrarrevolución? No, eso no puede ser. Pero dije, dame los dólares que yo los voy a llevar. Y se los llevé a la familia. Mediante unos mecanismos muy extraños que Michelle debe conocer, yo pude salir del hotel y más o menos me le escapé a un ángel de la guardia que tenía en ese momento y fui a la casa de donde yo tenía que entregar los dólares. Y ahí pude hablar con el pueblo cubano. A partir de ese viaje, ya yo cambié. O sea, a partir de ese viaje, las perspectivas mías sobre Cuba, la revolución, cambió totalmente. Entré en contacto con la gente. Antes no me lo permitían. Había un bloqueo allí. Y ya cuando regresé a Venezuela, ya mi visión sobre la revolución cubana cambió y más bien empecé a trabajar en función de la liberación de Cuba. Ya se convertía en parte de mi discurso. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es, en algún momento, ya con el régimen chavista, yo invito a unos amigos periodistas españoles a Venezuela a cubrir algunos de los festivales y algunos de nuestros eventos. Al principio no querían, al final aceptaron y vinieron. Gente de Cataluña, y ustedes saben cómo son los catalanes, gente de Cataluña de izquierda, una izquierda relativamente radical, y además veían con muy buenos ojos el chavismo. Cada vez que entramos en discusión, eso era terrible, terrible con los argumentos, los contraargumentos. Pero llegaron a Caracas, y en Caracas se empezaron a tratar a la gente, empezaron a moverse, fueron al centro de Caracas, visitaron algunos barrios, hablaron con ciertas personas, y para mi sorpresa, después que pasa ese momento de visita de los periodistas españoles, que los trajimos nosotros, nos empiezan a llegar las publicaciones de estos dos periodistas españoles, hablando sobre el régimen venezolano, y ya hablaban de régimen, y ya no defendían a Chávez. Había una visión crítica sobre lo que estaba pasando. Y ya para cerrar esto y después llegar a una mini conclusión, en uno de los eventos faraónicos que hacía el gobierno, porque ya no lo puede hacer porque no hay tanto dinero, en un evento muy grande trajeron a una banda chilena. Los voy a proteger y no voy a decir el nombre. Trajeron una banda chilena. Y esa banda chilena estaba alojada en un hotel. Y un promotor cultural los invita a que vayan a la radio a promocionar el concierto que iban a realizar. Y apenas saliendo, fueron detenidos, porque no tenían el permiso del gobierno de poder ir a entrevistas. Entrevistas que estaban consideradas que eran medios de derecha, golpistas, bla, 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 bla. Uno de esos programas era un programa de nosotros, de la fundación, y nosotros de golpistas tenemos muy poco. Además, nos da mucho miedo hacer esas cosas de los golpes de Estado. Entonces, sobre los mismos miembros de izquierdas, grupos, se aplicaba un cerco que no les permitía salir a contactar al resto del público. Y ojo, y ese grupo se fue con una visión de lo que pasó aquí en Caracas. Tratando de resumir, yo creo que el gran aporte de esto que estamos haciendo entre nosotros es comunicarnos, es hablar con la verdad, es invitar a la gente que nos visite. Cada vez que yo puedo traerme a alguien de Colombia, de cualquier sitio, que vengan y que vivan esto, que lo sientan en carne propia. Y creo que nosotros, nuestro deber democrático, humanista, es tratar de difundir lo que está pasando acá, lo que está pasando en Cuba, lo que puede estar pasando en Nicaragua, que no hemos hablado, y en Nicaragua está terrible el asunto. Difundirlo. Y dentro de esa difusión, creo que estoy totalmente de acuerdo con Cecilia y contigo, Michelle, que tenemos que hacer un proceso casi de, no me malinterpreten, reeducación de la izquierda. Que entiendan que la cosa no es blanca y negra, pues. O sea, que hay unos intermedios y que no todo lo que brilla marxistamente es oro leninista. O sea, no, o sea, hay muchas variantes. Entonces creo que el aporte nuestro debe ser ese, la comunicación, el difundir lo que está sucediendo, informar en general a la humanidad qué es lo que está pasando en países autoritarios, como es el caso de Cuba y Venezuela, etc. Muchas gracias a los dos. Debo confesar que mi cuerpo teórico, mi tesis fue sobre Martí, sobre José Martí. Tengo
Visité Cuba porque soy hija de marxistas insoportables, muy chiquita. Llegamos a la isla en los 80 con una visión y lo que recuerdo es el silencio. En algún momento del viaje yo no pude hablar más con gente común en la calle. Tenía 8 o 9 años. Y eso es como, y además cuando volvíamos, como acá acabamos de salir de la dictadura y mis papás habían sido muy conscientes durante el periodo de la dictadura, tampoco podía contar que había ido a Cuba. Entonces, para mí Cuba, ese silencio que hay sobre Cuba como tabú de que uno no puede contar lo que vio, es un recuerdo mío. Es mi primer viaje en avión, es mi recuerdo muy, muy de la infancia. Y de cómo mis papás cambiaron mucho también su visión. Fueron invitados por el gobierno y volvieron espantados. Nunca supe muy bien qué pasó. Así que creo que sí, digo, lo que la izquierda latinoamericana cree y lo que es, ahí. El marxismo me enseña que tengo que ver lo que es, no lo que creo. Eso estoy también de acuerdo con Félix. Los dos nombraron en algún momento al pasar, sobre todo Michelle, esta idea de que la energía de los jóvenes, lamentablemente, pasa muchas veces por migrar, ¿no? Nosotros somos un país de migrantes y para mi familia es migrada, así que para mí el migrar es un verbo con mucha carga emocional, y acá en Argentina nos cruzamos todo el tiempo con venezolanos. La pregunta es, y Diana y yo tenemos esta idea que le decía a Félix antes, de que el exilio forzado es un tipo de violencia cultural, ¿no? Tanto para el que se va, como sobre todo para los que se quedan, ¿no? Como va empobreciéndose. Yo agradezco la vida cultural que nos está dando Venezuela, pero hay alguien en Venezuela que no la está disfrutando. ¿Cómo ven los efectos de las diásporas, de las diferentes migraciones que han tenido? ¿Qué impacto tienen en las sociedades en las que viven y en las prácticas culturales específicas, ¿no?, que cada uno de ustedes tiene? Michelle. Sí, muchas gracias. Bueno, la diáspora por excelencia para los cubanos, digo, hay cubanos en todas partes del mundo, ¿no? En Europa, Latinoamérica, pero la diáspora por excelencia lo representaría Miami como un hecho tremendamente peculiar, una ciudad construida por cubanos y que a juicio mío, muy, muy personal, en un futuro de apertura, quizás la apertura económica en Cuba, como ya se intentó o se proyectó en ese entendimiento bajo la era Obama, la ciudad de Miami podría representar lo que Taiwán representó para China, ¿no? Un espacio con capitales y con experiencia empresarial vasta que podría ayudar a la construcción de la nación, ¿no? Ahora, la diáspora también es un gran dolor. Ahorita cuando hablábamos del festival que yo hacía, de Rutilla Festival, tenía un staff más o menos de 240 personas que lo construían. Hoy el 80% aproximadamente está fuera de Cuba, se ha ido del país. En lo personal eso es un gran dolor, ¿no? Tú sientes como de tu generación te quedas sin amigos, te quedas casi sin conocidos, tienes que volver a hacer esos procesos de sociabilizar, de conocer, de construir nuevos lazos, o irrumpir en nuevas generaciones, ¿no?, para construir estos lazos. Esto sin duda es un proceso muy doloroso. Yo he visitado la ciudad de Miami varias veces, tengo ese privilegio, ¿no? Principalmente bajo la era Obama, que en este momento de apertura se dieron estas oportunidades, y vi cómo muchos de los creadores, gestores, artistas, de los productores que trabajaban conmigo empezaban a hacer allá, es decir, los que emigraron, empezaron a hacer allá pequeños eventos culturales, ¿no? A reproducir aquello que hacíamos aquí desde una escala micro, porque cuando llegas a un lugar así, bueno, tienes que dedicar mucho tiempo a tu trabajo, a tu gestión personal para sobrevivir allí, ¿no? Naturalmente, pero empezaban a hacer pequeños eventos, pequeñas acciones en sus casas, en sus patios, ¿no? Encuentros, lecturas de poesía, pequeñas fiestas, y esto era como reproducir lo que fueron los comienzos para nosotros, ¿no?, en la gestión cultural en Cuba, pero haciéndolo desde la experiencia de la diáspora. Y lo veo como muy importante porque anteriormente a Miami habían emigrado primero la élite cubana, que se fue en los 60, la élite empresarial, la alta élite económica, ¿no? Y después se fue mucha gente de pueblo en el resto de las oleadas migratorias, tanto Mariel como en el 94 se fueron mucha gente. Pero en estos últimos años se han ido demasiados artistas, puramente artistas, gestores, músicos, pintores, ¿no? Se han ido demasiados. Y eso ha reflejado un crecimiento de la cultura en la ciudad de Miami. A microescala, porque todavía no puede ser industrial,
que sea una industria en ese sentido, pero sí lo ha reflejado. Y esto, bueno, yo lo encuentro como algo muy positivo. Lo encuentro como una retroalimentación que puede tener un sector. Hay que pensar que Miami tiene casi 3 millones de cubanos, aproximadamente, algo menos, pero casi. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando hemos ido allí, cuando he ido con otros amigos, hemos hecho presentaciones también de películas hechas por nosotros aquí, porque tenemos alguna experiencia en cinematografía. Tuvimos una productora que tiene una veintena de películas más o menos hechas, documentales de la realidad y demás. Y cuando hemos ido allí y los hemos proyectado, bueno, ha sido una gran alegría para esas personas. Han hecho comentarios como, bueno, en Cuba todavía queda gente haciendo cosas que es una gran emoción. Y ha sido una retroalimentación mutua para ellos y para nosotros, ¿no? Una gran experiencia que se hilvana entre la memoria, el dolor y la esperanza. La esperanza de que haya una transformación, de que Cuba se abra, de que preferiblemente se abra sin un drama, sin una guerra, sin una lucha civil interior. Sería mi esperanza, ¿no? Y bueno, eso es más o menos transmitir en ese sentido. La diáspora cubana es una gran experiencia. Cuba tiene mucha experiencia en esto, sin duda. Gracias, Michelle. Félix, ustedes también tuvieron un proceso migratorio, bueno, no por oleadas, más reciente, ¿no? Más Sí, traumático por ahí. pero igual de duro, igual de duro. A mí se me ha ido un tercio de la familia, por hablar en términos personales. Y en el campo cultural, ni les cuento, esto ha sido dramático. Yo me atrevo a hablar de más de un 60% de nuestros creadores ya están fuera del país. Argentina ha sido uno de los países que ha recibido muchísimos músicos venezolanos. Podemos hablar también de México, España, por supuesto Estados Unidos, Canadá, Francia. Entonces ha sido muy fuerte, no solamente desde el aspecto emocional, estas de constantes despedidas, gente que tú adoras, que han sido tus compañeros durante muchos años, tener que despedirlos, que se van, que no sabes si los vas a volver a ver, pero también tienes la otra cara, que es la eminentemente profesional. Entonces empezamos a tener carencia de ingenieros, empezamos a tener carencia en todas las áreas, que es un poco lo que debes estar atravesando tú ahorita, Michelle. Pero viendo hacia el futuro, porque no nos queda otra, sino seguir avanzando hacia el futuro, nosotros lo que hemos hecho es convertir ese dolor de una u otra manera en fuerza. Y hemos iniciado desde hace unos 3 años para acá un proceso de eso, de reconstruir, empezar a formar. Entonces agarramos a los más jovencitos, a los más interesados. Yo doy clase en la universidad y cuando veo en uno de mis alumnos, 2 de mis alumnos, el perfil adecuado, le digo, mira, ¿y por qué tú no te vienes con nosotros a la fundación y nos ayudas? Y ¡fum! Entonces vamos sumando y sumando y sumando nueva sangre, nueva generación que permita la reconstrucción, porque tenemos que pensar en el futuro. Yo soy absolutamente optimista. Estamos pasando momentos muy difíciles, muy difíciles. Creo que uno de los más difíciles en Venezuela, a lo mejor, no sé, la guerra federal por allá en el siglo antepasado o la independencia, pero este momento que estamos viendo es muy duro. Nos tenemos que preparar, pero también creo que hay señales, continuas señales de cambio. En lo político, en lo social y por supuesto en lo cultural. Aquí hay, perdón, un regenerar de gente y se están sumando. Entonces veo que el movimiento se está recuperando y está nuevamente creciendo. A eso es que estamos apostando. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar a abrir algunas preguntas que llegan en el chat y que me llegan por el teléfono, me están pasando. Primero, alguna se tiene que ver con ¿cuál es el mejor recuerdo y el peor recuerdo de la organización de los festivales? O sea, ¿cuál es la anécdota, esas historias que pueden llegar a contar del peor momento que pasaron, por ahí no en términos del encontronazo con el gobierno, sino de esas cosas que les pasa, de esas anécdotas que pueden surgir cuando uno está realizando festivales de esta magnitud y que por ahí les hicieron pensar, nunca más organizo un festival? ¿Y cuál es el mejor recuerdo que atesoran de las organizaciones de los festivales? Pueden no dar nombre, digo, no quiero detalles, aunque si hay detalles con nombres nos encantan, pero pueden ser anónimos. Félix. Empiezo yo en esta ocasión. Mira, o sea, después de 30 años son muchos, te imaginarás toda la información que me puede venir. Hay momentos complicados, hay un par de momentos complicados. Ejemplo, estamos en pleno festival,
posiblemente el año 2004, 2005. Estamos en un sitio muy especial de Caracas, es un centro comercial con un gran estacionamiento y estábamos haciendo el festival allí. 2.000, 3.000 personas teníamos en esa noche. Y por X motivo, bueno, por X motivo no, una gran lluvia cayó ese día y todo se atrasó y tuvimos que acortar el festival, porque el festival comenzaba, por decir algo, a las 5 de la tarde y lo comenzamos como a las 7. Entonces toda la programación se nos complicó y nosotros teníamos una hora límite, porque acá, por la organización vecinal, hay algunas limitantes. Hasta tal hora se hace ruido, después de tal hora no se puede hacer ruido. Y estamos en el centro de la urbe. Entonces teníamos que cerrar el festival y todavía nos quedaban muchos grupos por participar. ¿Y qué sucedió? Que bueno, definitivamente teníamos que cerrar el festival y fue un momento muy duro porque teníamos al público sumamente emocionado, venían el cartel más fuerte de esa noche y tuvimos que suspender. Entonces, ese sentido de frustración porque todos los elementos legales te limitan, porque no hay comprensión de parte de la burocracia de que eso no puede suceder, que tenemos que dar cierta libertad, nos llevó a cerrar el festival, pero no todo es tan malo. Cuando ya yo tenía que montarme en la tarima porque me tocó a mí esa acción y decir al público, señores, la banda que venía para cerrar el festival no va a ser posible que toque. Y ya yo me había preparado todo lo que me iban a lanzar encima. Justo cuando estoy comenzando a subir la escalera de la tarima, uno de los técnicos me hace señas que no, que me regrese y me dice, hablamos con el alcalde, pudimos hablar con el alcalde y te está dando 15 minutos más de concierto. Con 15 minutos no hago nada. Sí, pero eso te lo está dando. Bueno, finalmente le hice seña a los técnicos y los técnicos reactivaron toda la tarima y pudo montarse la banda que cerraba el festival. Entonces aquí hay una combinación de tristeza, de momento duro, pero al mismo tiempo que como en la música y en los festivales que tienen corte musical, uno finalmente termina bailando y brincando. Entonces se pudo montar la banda y cerrar con 2 canciones esos últimos 15 minutos que nos dieron. Tendría muchos cuentos, pero me gustaría escuchar al compañero de Cuba. Michelle, ¿vos alguna anécdota de esas que decís, esto nunca más lo vuelvo a hacer? Y de las que decís, qué bueno que hice este festival y me lo llevo para toda mi vida y nadie me quita lo bailado. Sí, habría muchas también, como dijera Félix, estuvimos trabajando 13 años, entonces habría muchas. Yo diría que en el sentido positivo, haber hecho el festival en sí mismo, haber obtenido el reconocimiento de tanta gente cuando el festival terminaba, tanta gente agradecida, tantos muchachos, ¿no? Todos jovencitos venían, abrazaban, decían que bien, qué rico la pasamos, nos encanta esto, qué rico se siente aquí la libertad, ¿no? Ese tipo de experiencia te da un regocijo, ¿no? Te retroalimenta de una manera que es inolvidable. Y también debo decir que cierto reconocimiento social, uno haciendo este tipo de acción cultural. ¿Ahí? ¿Lo perdimos? No, perdimos a Michelle. Esperemos que no lo perdamos. No, porque quiero el momento. Hola. De... Aprovecho para saludar también a Mauro, que anda por ahí. Michelle, ¿estás por ahí? Sí, acá se me cortó, pero regresé. No, ¿estás? Sí, creo que regresé. Bueno. Ok, perdón. Sí. Aquí, nunca es muy buena la conexión. Bueno, decía que uno alcanza como cierto reconocimiento social, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando iba a los pequeños clubs, también de música electrónica y demás, nunca me cobraban para entrar, me pasaban rápido, había fila y yo pasaba rápido. Eso era fabuloso, ¿no? La sensación que esto provocaba era absolutamente genial, ¿no? Y en el sentido de lo negativo, que fueron demasiadas experiencias, la verdad, yo no podría evitar, porque creo que no existe ninguna así, hablar de los encontronazos con las autoridades, ¿no? La más grande de todas, por supuesto, fue la censura del festival, fue que nos los quitaran y cómo lo hicieron, usando un aparato policial, usando la seguridad del Estado, ¿no? Para que nos persiguieran, nos prohibieron salir de la ciudad durante semanas enteras, no podíamos ir hacia la playa donde se realizaba aquel asunto. Se decía a los artistas, por ejemplo, que nosotros éramos desestabilizadores, que éramos contrarrevolucionarios, que trabajamos incluso para la CIA, la Central de Inteligencia Americana, todas esas cosas absurdas, ¿no? Que vertía el gobierno cubano sobre nosotros. Fueron experiencias muy dramáticas. Y por supuesto,
Durante el festival mismo también algunas anécdotas un poco terribles que yo pensé que me moría. La infraestructura que hay en Cuba para crear este tipo de eventos es muy básica, es muy primitiva, ¿no? Los escenarios, los sistemas de audio, los sistemas de luces, de electricidad, es muy primitivo. Y por ejemplo, esto lo hacíamos en una playa al aire libre. Cuando cayó una llovizna o lloví un poco, también pasaban cosas como a las que Félix, se atrasaban las cosas y demás. Pero, por ejemplo, nos sucedían eventos como que sectores de la arena de la playa atravesaban los cables de energía o los cables de audio, sectores de la playa se energizaban, ¿no? Cogían electricidad y las personas andaban descalzas y a veces habían ocasiones que, ¿sabes? Y yo me estresaba verdaderamente mucho, temía que alguien muriera electrocutado solo por la arena y cosas así. Entonces no sabíamos qué hacer, teníamos que apagar un rato el escenario, la gente, eran varios escenarios, ¿no? Y se podían ir a otros, pero la gente que estaba en un escenario, por ejemplo, de música electrónica o el de rock, se disgustaba muchísimo por aquello, pero era verdaderamente caótico y nos provocaba un gran susto temiendo que hubiesen situaciones lamentables, ¿no? Ese tipo de cosas te provoca un estrés, es decir, la gente está fiestando, bailando, tomando y uno está volviéndose loco en su interior, ¿no? Haciendo este tipo de eventos. Esas cosas siempre te dejan muy marcado, ¿no? Esos sustos, esos grandes estrés, te dejan muy marcado. Pero sin duda, si yo viera la experiencia en conjunto, nunca me arrepentiría de haberla tenido, porque fue tremenda experiencia profesional. Nunca hubiera querido que terminara como terminó, ¿no? De hecho, mi afán era hacer de eso una empresa rentable en términos económicos, una empresa cultural. Supongo que todavía me queda esa energía y si algún día las cosas están en una buena dirección y existe la libertad en Cuba, pues yo creo que me atrevería a abordar esa área otra vez porque la considero una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida. Gracias, Michelle. Bueno, ahí les saludaba a Mauri. Yo no tengo el control del micrófono, estuvieron muy bien los chicos de Provea, porque sería terrible con el control del micrófono. Si le podemos facilitar el micrófono a Mauri, así lo saludamos, puede ser. Anda por ahí, mientras buscan el micrófono. Por acá estaban también sugiriendo nombres de la banda chilena. No voy a decir nada, pero me parece que hay varias apuestas sobre quién era la banda chilena que había llevado, Félix. Buenas, Mauri. Buenas, buenas. Un gustazo estar aquí, compartir lo máximo para mí, la máxima conexión real entre estos pueblos, Venezuela y Cuba, que estamos fabricando en el mismo asfalto, ¿no? Y es un gustazo, ¿no? Michelle, aquí estoy con Miri también, Félix, que, bueno, amable hermano. Casi no tengo, estamos aquí los dos compartiendo el mismo teléfono. Ya no tengo mucho que aportar, más bien que oír, que es lo que sí me apetece en este momento oír, ¿no? Ver la paridad que hay entre Cuba y Venezuela, ¿no? Esa conexión que no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo. Tocó ahora que el comunismo tocó la frontera de Venezuela y el zinc se puso caliente, ¿no? Como lo hemos experimentado nosotros durante todos estos 60 años. Pero lo que sí veo es que en el medio de esas situaciones sabemos construir alegrías. Y un festival para mí es eso, es aprender a velocidad, es aprender con entusiasmo, con alegría. Y después la resaca del festival, que no es solo que tomaste, gozaste, sino el conocimiento que viene de pronto así, ¡pum!, un día caminando y te viene toda la idea de lo que disfrutaste, viste, ¿no? A gran velocidad, es una agitación para mí de las más cósmicas que yo he conocido, ¿no? También he hecho mi festival aquí, conectado en el mismo tiempo de Michelle, de Rodilla, compartimos cosas en común y bueno, ahora estamos unidos en San Isidro. Fíjate cómo es, ahora estamos unidos en San Isidro, en el movimiento. Así que no puedo decirte otra cosa. Feli también vi, oyendo, yo casi llegué un poquito tardecito tratando de conectarme aquí en Cuba, es fuerte, pero es como si estuvieras aquí, ¿me entiendes? Como nosotros estuviéramos allá haciendo festivales. En este caso nosotros estamos rodeados de mar, y tú estás en una zona de Mesoamérica, ¿no? Dirá más continental, pero prácticamente, sí, el comunismo tiene una cosa que convierte, hace paridades. Yo no entiendo esta manera de... Pero las alegrías son comunes también. Hay cosas muy conectadas entre los venezolanos y los cubanos. Las venezolanas, ¿cómo se puede decir? El todo es para tener un discurso más inclusivo, que no se me quede nadie fuera, que no se me quede nadie fuera, ¿no? Y ya, yo
Benny Moré cantaba una canción que decía que qué bonito y sabroso la mexicana, igualito que la cubana, pero yo pienso que le faltó ese tercer país que es Venezuela, ¿no? Pero bueno, Benny Moré no alcanzó a eso, pero yo se lo pongo, yo le pongo esos versos. Es un gustazo. Gracias a Mauri. Sí, acá los muchachos están muy contentos con las venezolanas, debo decir. Así que están de acuerdo con vos. No hay ningún problema con la migración venezolana. Los muchachos en Buenos Aires, las muchachas también, pero digamos que ellos son, de decirlo con más ganas, Sí. están muy contentos. Bueno, otra pregunta. ¿Qué están escuchando de música hoy? Félix, ¿con qué te levantás a la mañana? ¿Con qué te acostás? ¿Con qué trabajás? Mira, esta mañana, sí, directo, me levanté escuchando una banda venezolana, que ya no está en Venezuela, está en Miami, que se llama Bacalao Men. Es una fusión, además el nombre lo dice, es una fusión afrocaribeña, pero también con rock y con electrónica y con hip hop. Una maravilla, una banda que viene ya de principios de siglo y que, bueno, la pasó duro en Caracas y decidieron volar a Miami y actualmente tienen vida artística en Miami. Eso es lo que estaba escuchando esta mañana específicamente. Y Michelle, ¿qué estás escuchando? Bueno, yo escucho mucha música, generalmente cuando camino por la ciudad. En Cuba hay que caminar mucho, ¿no? Y generalmente cuando camino en energizar, oigo música electrónica, me sigue encantando, ¿no? También cuando quiero oír letras que tienen un tono cívico, una cuestión de lucha social, oigo hip hop. Pero por la mañana mi alarma es la marcha de la Guerra de las Galaxias, la parte del imperio. Con eso me despierto. A Mauri lo sabe porque hemos hablado de eso varias veces. Es como comenzar el día sabiendo que entras en un proceso de lucha, ¿no? Y cada día es así. Entonces lo tengo de alarma, ¿no? Lo disfruto mucho. Esa, tal cual. Genial, me encantó. Efectivamente, cada día es un día de lucha. El otro día, el jueves pasado, Gorky decía contra la vida gris que nos quieren imponer, contra lo pacato que es el régimen, y hay que seguir riéndose y apostando, y totalmente de acuerdo. Bienvenido. Bueno, gracias por las sugerencias. Otra pregunta es, que me llega de Venezuela. En Venezuela, el Quédate en Casa, ha habido actividades culturales, pero organizadas por fuera de las instituciones estatales. Por lo que me comentan, en general los que organizan las actividades culturales para apoyar, sostener el Quédate en Casa, no es el Estado. ¿En Cuba ha habido alguna actividad desde el Estado o por fuera del Estado para que la gente se quede en casa más tranquila, menos aburrida? No, yo no podría decir que ha habido eso y creo que la gente no se ha quedado demasiado en casa. En Cuba hay una urgencia terrible y es la de alimentarse. Supongo que en Venezuela comparte esto con nosotros. Y día a día, durante este proceso de pandemia, hemos visto filas, colas, como le decimos en Cuba, para comprar alimentos, que hoy por hoy me gusta llamarle las colas del hambre, porque las personas son hostiles ahí entre sí, se pelean entre sí, se aglomeran, se juntan, aun cuando hay como indicaciones de que va a haber cierta distancia de seguridad por salud pública, ¿no? Las personas se aglomeran, se juntan, han salido a la calle principalmente en busca de alimentos, ¿no? También las personas se han volcado mucho a la virtualidad, es decir, a las redes y demás, para canalizar, para encontrarse, para hacer actividades, para transmitir cualquier tipo de proyecto, ¿no? Nosotros en San Isidro lo hemos hecho un poco así también, pero realmente lo que más ha hecho el gobierno cubano para que la gente se quede en casa, sí, ha habido cosas, ha habido como información por la televisión, los medios han estado muy pendientes de la cuestión pandemia y de la transmisión de indicaciones, ¿no?, de los ministerios y demás, pero lo que más he sentido ha sido otra vez represión, ¿no? En la calle te bajas un poco la mascarilla. Cuba es un lugar con un calor insoportable, mucho calor, y a veces llevar esa máscara te ahoga, te asfixia, ¿no? Tú te sientes desesperado. Te la bajas un poco y te ven policías y te arrestan, te ponen preso o te ponen una multa altísima. Y esto es como una de las sensaciones que más hemos estado notando, ¿no? El incremento de la violencia policial, de la violencia sistémica de las instituciones representadas en la policía,
y todo esto usando como la mejor coartada la pandemia, justamente la pandemia, ¿no? Si sales a la calle, te quitas la mascarilla o haces encuentros con varias gente, te acusan de propagación de enfermedades, ¿no? Es una cosa muy peligrosa y un poco sin sentido, porque Cuba no ha sido como otros países de Latinoamérica o de Europa que ha tenido alta incidencia de la enfermedad. Yo me atrevería a decir, según los datos del gobierno, bastante poco. Entonces creo que se lo han tomado bastante efectivamente la cuestión de represión policial, ¿no? Y bueno, la cuestión hambre, la cuestión alimentaria, un dolor para la sociedad cubana. Para mí es un gran dolor pensar todos los días qué comer, pensar en tomar un café, es un drama, es un lujo. Te ves obligado a salir a la calle, a hacer una fila de 4 horas, de 6 horas a veces, muy hostil la gente con que lo hace, con muy mala energía, ¿no? Policías custodiando esas filas, que muchas veces te tratan mal de palabra, físicamente incluso. Esa ha sido la experiencia más notable en ese sentido, ¿no? Gracias, Michelle. Acá Magda Ferrer dice que sí ha habido actividades gubernamentales en Venezuela. No sé si es así, Félix, si querés comentar. ¿Qué Sí, ha fíjate, puesto cada uno de su lado? la información que yo tengo, ha habido mucha actividad vía redes sociales por todos estos mecanismos que estamos utilizando, desde, digamos, iniciativas privadas, teatro, cine, música, ha habido mucha. Eso lo veo como un elemento positivo, o sea, no nos hemos quedado dormidos, nos hemos mantenido en actividad. Ahora, del sector gubernamental tengo poca información, o sea, no podría decir qué han hecho, porque de verdad no nada. Sí, pero yo tengo esa información. Pequeña comparación Cuba-Venezuela. Yo creo que indudablemente Cuba ya tiene 7 posgrados en cómo controlar a la población. O sea, si hay algo que sabe el gobierno cubano es cómo controlar la población. Represión, propaganda, etc. Nosotros hemos avanzado. Cuando digo nosotros, mecanismos que han sido perfeccionados por el gobierno cubano, pero todavía, ojalá que no los alcancemos nunca. Entonces, el control acá lo han intentado, pero no han podido. No han podido porque pasa lo mismo que en Cuba. La gente necesita comer, no hay trabajo, la gente necesita dinero y necesita comida. Entonces, cuando dicen que en Venezuela, y voy a hablar de Caracas, que es mi ciudad, la gente no se mueve y que la gente está encerrada, eso es mentira. Se los digo yo, es mentira. Váyanse al centro de Caracas cualquier día. Yo he ido, yo también he violentado las normas de quédate en tu casa. Y he ido al centro de Caracas y eso es como un día normal, normal. La gente está en la calle comprando comida, tratando de resolverse la vida. Y si vamos a los sectores eminentemente llamados, sí, todo el mundo en su casa, es imposible, sencillamente es imposible. Pero en la práctica no existe. Y si existe, existe en un bajo porcentaje en relación a la totalidad de la población. Sí, acá entiendo. Bueno, yo estoy rompiendo el quédate en casa, eché a mi hija, a mi marido y a mi perra para estar un poco tranquilo. Pero sí, la pobreza como una forma de control social. Si no, estarían acá dando vueltas. La pobreza como una forma de control social digo, son expertos. Antes de cerrar, de hacerles pregunta de cierre, quería saber si Félix, ¿le querés preguntar algo a Michelle? ¿O Michelle algo a Félix? ¿Alguna pregunta que se quieran cruzar? Michelle, ¿querés empezar? ¿Hablo yo? Dale, así. Sí, bueno, no tenía ninguna pregunta específica, no lo tenía pensado, pero sí debo decir que conocer y dialogar con realizadores venezolanos, activistas venezolanos, es tremenda gran experiencia y es un buen punto de partida. Yo siempre he pensado, ¿no?, que hay una lucha por más espacios de libertad, por más espacios de democracia en este tipo de países que han caído bajo la égida comunista y totalitaria, pero prácticamente los pueblos, la gente común, no nos conocemos entre nosotros. Yo no conozco prácticamente apenas 2, 3 venezolanos, ahora conozco a Félix por aquí. Creo que es una gran experiencia y una cuestión muy importante, ¿no?, que se conozcan, que entablen comunicación y relaciones
porque de lo contrario somos pueblos completamente distanciados, ¿no? Y bueno, los pueblos que están distanciados evidentemente ni siquiera pueden entender, ¿no? Yo he visto, además le quisiera decir a Félix, atreverme, he visto cómo en ocasiones, y lo entiendo muy bien, en ocasiones en Venezuela se han, por ejemplo, en las protestas quemado banderas cubanas y han dicho cubanos a casa, y en un punto me ha provocado un gran dolor, ¿no? Por la cuestión bandera y todo esto, pero yo entiendo perfectamente la razón, el sentir que parece que es ¿no? Que es una invasión cubana a su espacio, y diría, bueno, Félix, lo siento mucho por esta experiencia que ha exportado Cuba, pero definitivamente toda Cuba no es esto. Toda Cuba no es colonialista, no es invasora, ni tiene esa esperanza. Queremos vivir en paz y queremos vivir en prosperidad. Y a mí en algún momento me encantaría visitar Venezuela, ¿no? Me encantaría visitar tu país también. Ahora no sé si me atreva bajo estas condiciones, debo confesar, y ni sé si pueda, porque hasta donde entiendo es bastante complejo que un cubano directo viaje a Venezuela, si no es por estas misiones que organiza el gobierno cubano, pero sí en algún momento me encantaría, también me encantaría conocerte por allá y conocer tu institución, tu fundación, ¿no? Y ver las cosas que hacen. Me gustaría muchísimo, ha sido todo un honor. Gracias, Michelle. Por acá en el chat dicen que lo saben, los venezolanos que están participando, que les mando un beso al pueblo cubano, y en lo particular, sí, diferenciar a los cubanos de los castristas, ¿no? Pero acá hay un montón de mensajes de apoyo al pueblo cubano de Venezuela, de venezolanos que están en Venezuela y otros que están en Argentina. Félix, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a Michelle? Sí, bueno, más que una pregunta, decirle que estamos absolutamente conscientes que es una cúpula la que gobierna y es la que ha realizado todo este maltrato hacia Venezuela en particular y hacia también otras zonas del mundo. Pero sabemos que el pueblo venezolano, el pueblo cubano es absolutamente noble. Yo tengo muchísimos amigos cubanos y sabemos del gran corazón que tienen ustedes y bueno, y a lo que se han enfrentado durante estos todos años de lucha. Quería decirte, Michelle, que las puertas abiertas. Estoy seguro, mira que lo estoy diciendo totalmente seguro. Vas a visitar Venezuela, nos vamos a conocer más pronto de lo que tú te imaginas. Estoy seguro que van a venir buenos tiempos y que vamos a poder crear un puente distinto al puente oficialista, donde vamos a poder intercambiar experiencias, cultura, música, tanto de Cuba como de Venezuela. Entonces, tranquilo, Michelle, que pronto nos vamos a abrazar. Esperemos que se haya ido el coronavirus para abrazarnos bien, como hacemos los caribeños. ¿Ok? Y por otro lado, el espíritu que yo dejaría acá es el de resistencia, un poco como se ha venido llamando de resistencia cultural. No podemos dejarnos quitar los espacios. No podemos dejarnos quitar la iniciativa, la creatividad, la energía de hacer cosas. Nos tenemos que mantener. Así te expropien tu festival, Michelle, no importa, tú inventas otro, no importa, para eso estás tú y tu gente, inventas otro. A nosotros nos pasa, todos los años algo sucede, este año también tenemos problemas, pero no importa, vamos a seguir adelante y no le vamos a dar el gusto a esos hijos de puta, perdónenme la expresión, de mantener el control absoluto. No van a poder, además no han podido. ¿Cuántos años está Cuba bajo el régimen? Y ahí están ustedes todavía luchando. Y en Venezuela tenemos 20 años y aquí estamos haciendo festivales y seguimos trabajando. Entonces, la tarea que ellos se plantean es un imposible y la de nosotros es una realidad que va a ser alcanzada más tarde o más temprano. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Félix. Bueno, yo quería invitarlos. El próximo jueves va a estar, andaba por ahí la señora Iris, como a Mauri. Iris, volvé. Va a estar Iris Ruiz por Cuba y Mafer Absueta, que es actrices de teatro. Vamos a estar hablando sobre derechos humanos sobre las tablas. El 23 de julio vamos a hablar con Osvaldo Ramírez, bueno, más conocido como Navi Pro. Me decía, ¿quién era Osvaldo Ramírez? Claro, Navi Pro, y Rey Martínez, sobre, bueno, música nuevamente y resistencia. El 30 de julio vamos a trabajar, vamos a tener a cineastas y vamos a hablar sobre películas de zombies en Venezuela y en Cuba, con Alejandro Brugués y Flavio Pedota. Bueno, si pueden, si tienen posibilidades, son dos grandes películas
y la metáfora de los zombies es muy fuerte como imagen. Y el 6 de agosto vamos a tener a ese señor que anda por ahí, de barba, a Mauri, y vamos a estar hablando de poesía, con Eduardo Burguer, con Ricardo Ramírez, y por ahí con algún invitado más, y yo espero ahí también que me dejen participar, porque me encanta poder hablar con poetas, es más mi métier, así que sí, y además, sí, me encanta, es volver a mis orígenes. Así que bueno, esta es nuestra propuesta de diálogo entre la cultura de Cuba y la cultura de Venezuela, y los invitamos, tanto a ustedes, a Félix, a Michelle, como a los que han participado, a seguir pensando en espacios, como decía Félix, para construir puentes. Así que para mí ha sido un gran honor conocerlos a los dos y tener la oportunidad de hablar. Y bueno, si quieren decir despedirse y pasar al último mensaje, Félix. No, ratificando lo que dije anteriormente, feliz de estar con ustedes, a pesar de la distancia, tú por allá abajo en el sur, el otro ahí en el Caribe, nosotros más o menos en el medio, pero nos podemos comunicar, y lo más importante, existe la cosa, estamos como en el mismo rumbo. Creo que es importante, sigo ratificando, es denunciar y es mantenernos en contacto. Así que nuevamente súper agradecido. Michelle, te admiro. Gracias, Félix. Yo también. Bueno, un abrazo fuerte para todos los que están acá. Para mí ha sido un gran honor. Y espero verlos el jueves. Sé que para Cuba por ahí es más complicado que para Venezuela el tema de la conexión, pero realmente espero que sigamos haciendo de este evento un lugar de encuentro y que ya está funcionando cosas. Agente Extraño y Porno para Ricardo probablemente graben una canción juntos, y Porno para Ricardo liberó su disco para Venezuela. Espero que se hayan enterado todos porque es una banda fantástica, así que ojalá que de estos encuentros salgan sobre todo más ideas y más prácticas culturales de resistencia. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias Kadar y Provea por esta oportunidad, y yo los veo el jueves que viene.